Les voy a pedir por favor que abran su Biblia en la primera carta a Timoteo en el capítulo número 6. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6. La semana pasada nosotros estábamos considerando precisamente este mismo capítulo y estábamos hablando acerca de cómo nosotros podemos ser felices, y hablábamos acerca de dos cosas. Hablábamos acerca del contentamiento y de la búsqueda de la piedad como aquello que realmente puede darnos a nosotros felicidad. Y al estar hablando acerca de esto de una manera periférica, tuve que hablar necesariamente acerca de la riqueza, porque hay muchas personas que consideran que es a través de la riqueza que se puede adquirir la felicidad o se puede alcanzar la felicidad. En el mismo capítulo número 6, el apóstol Pablo escribirá a Timoteo y hará ver que es muy importante que él dé una enseñanza a la iglesia. Y esta enseñanza consiste precisamente en ubicar a la iglesia y enseñar a la iglesia, e incluso no solamente enseñar, sino mandar a la iglesia que entienda muy bien cuál es el lugar que debe de tener la riqueza en este mundo y cuál es el lugar que debe de tener la riqueza en nuestras vidas. Mire, hoy quiero hablarles acerca de las causas de la pobreza espiritual y material y de cuáles son las maneras en las cuales podremos librarnos de la pobreza material y de la pobreza espiritual. Se entiende por pobreza regularmente, hermanos, a la condición que guarda una persona que no puede suplir por lo menos algunas de las tres necesidades básicas o principales que un ser humano tiene que suplir. Y aquellos que no pueden suplir más de tres necesidades se considera que están en una pobreza extrema. El 50% de la población en el mundo, o más del 50% de la población en el mundo, se encuentra en pobreza. Y el 10% de la población en el mundo se encuentra en pobreza extrema. Vivimos situaciones muy difíciles y a veces nosotros no dimensionamos lo mucho que muchas personas están sufriendo. Lo raro o lo extraño es que aunque, por ejemplo, nosotros hemos escuchado o hemos visto cómo en la política, como quizás también en la misma religión o en algunos otros foros, se habla mucho acerca de la necesidad de abatir la pobreza. Esto, en lugar de lograrse, parece que es imposible que se pueda lograr. ¿Por qué? Porque la pobreza en el mundo va aumentando y vertiginosamente y contrastadamente aquellas personas que son ricas se van enriqueciendo cada vez más. Miren lo que dice el versículo 17 al 19 del capítulo 6 de Primera Timoteo. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiero que consideremos primeramente la primera parte de estos versículos que acabo de leer para encontrar aquí cuáles son las causas de la pobreza. Lo primero que encontramos en este verso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que les debe demandar a los ricos de este mundo algunas cosas. Y saben, creo que uno de los problemas que tenemos como iglesia es que a algunas cosas que se nos dice que nosotros tenemos que mandar y tenemos que enseñar, a veces no las queremos enseñar ni las queremos mandar. No las queremos enseñar y no las queremos mandar porque nos pone quizás en una condición de dificultad, porque nos lleva a confrontar a las personas y a incomodar quizás a algunas personas cuando nosotros enseñamos o cuando mandamos esto. Y algo que incomoda mucho a la gente, hermanos,
es que les hables acerca de la necesidad que hay de que ellas sean personas dadivosas y generosas. Regularmente nos gusta escuchar en un mensaje relacionado con el aspecto económico que nos digan que Dios es generoso, que Dios es bondadoso y que Dios nos quiere proveer de muchos bienes y nos quiere bendecir abundantemente. Eso cualquiera de nosotros nos gustaría escucharlo, y debo de decirles que esto es cierto. Pero también es cierto que de la misma manera en la cual es generoso nuestro Dios, también de la misma manera espera que nosotros seamos generosos y que seamos dadivosos. Así es que lo primero que debo de decir, hermanos, que lamentablemente la razón por la cual hay pobreza en este mundo es porque no hemos dicho lo que debemos de decir. No hemos mandado lo que Dios dice que tenemos que mandar. No hemos enseñado lo que debemos de enseñar, sino que hemos enseñado algunas otras cosas que la gente sí quiere oír y sí quiere escuchar. Y usted ha escuchado de mi boca que en algunas ocasiones les he hablado acerca de la teología de la prosperidad y cómo en muchos púlpitos es escuchada esta teología. Esta teología habla acerca de que Dios quiere que tú seas próspero, que tú seas sano, que tú seas rico, y que de lo único que se trata el cristianismo es de venir a hacer un negocio con Dios, pactando con Él, dando algunas cosas o solicitando algunas cosas para recibir algunas cosas de Dios. El cristianismo entonces se ha convertido, se ha traducido en un negocio o en un mercado, en la cual yo ofrezco algo a Dios para que Dios me dé algo a mí. Pero saben, este tipo de pensamiento y este tipo de ideología y este tipo de teología ha hecho entonces que nosotros se fije la mentalidad de que el materialismo es lo más importante, que lo único que importa en esta vida es la abundancia de bienes materiales que nosotros podamos tener o que nosotros podamos poseer. Y esto, hermanos, ha hecho que en el mundo haya una competencia atroz para tratar de conseguir la posición más alta posible social y económicamente, y para incluso hacerlo sin tener una medida o tener una meta. Lo que queremos es seguir prosperando, lo que queremos es seguir avanzando, lo que queremos es seguir consiguiendo cosas. Y la pregunta que nunca nos hacemos es: ¿hasta cuándo será suficiente lo que nosotros hemos obtenido o lo que nosotros tenemos? Y a lo mejor usted dirá: no sea exagerado, pastor, pues tampoco no soy tan rico. Efectivamente, pero la manera en la cual estamos viviendo nos está apartando de lo que Dios enseña y manda que nosotros tenemos que hacer. Es decir, estamos distraídos, estamos concentrados en cosas que no debiéramos de estar concentrados. Y mire, hay personas que se han concentrado tanto en generar riqueza que hay esta desproporción de distribución de riqueza en el mundo. Tenemos a un francés llamado Bernard Arnault, tiene como patrimonio 213,700 millones de dólares. El señor tiene 73 años y se dedica a vender artículos de lujo. Imagínese usted, 213,700 millones de dólares tiene este señor. Luego podríamos hablar de otros personajes como Elon Musk, que ahora está muy famoso, ¿verdad? Porque ya viene Tesla para Monterrey. Y este hombre tiene nada más y nada menos que 178,300 millones de dólares y tiene 51 años. Tenemos casos como el caso de Jeff Bezos, que tiene 126,300 millones de dólares, tiene 59 años, es el dueño de Amazon. Tenemos a personas como Larry Ellison, que tiene 111,900 millones de dólares y tiene una empresa de software. Tenemos a Warren Buffett con 108,500 millones de dólares, a Bill Gates
con 104.500 millones de dólares. Tenemos a Carlos Slim, para que vean que los mexicanos no nos quedamos atrás, con 91.700 millones de dólares. Entre el año 2010 y 2013 ocupó el primer lugar. Tenemos a Larry Page con 85.800 millones de dólares, a Mukesh Ambani con 83.700 millones y por último a Sergey Brin con 82.200 millones de dólares. Ahora, cuando yo le doy esas cantidades, pues a lo mejor usted dirá, bueno, para ellos es este mensaje. Entonces, a los ricos, a estos ricos, les tendríamos que decir y les tendríamos que enseñar que tienen que ser dadivosos, que tienen que ser generosos, que tienen que ofrecer algo, que no es posible que solamente estén acaparando. Pues bien, hermanos, es cierto que es para ellos el mensaje principalmente, porque honestamente nosotros no podríamos denominarnos ricos, aun cuando tengamos una vida bastante holgada y digna. Ninguno de nosotros podríamos llamarnos ricos, ricos estos. Pero ¿sabe una cosa? El mensaje también es para nosotros. Aunque es cierto que, por ejemplo, una sola persona, la que ocupa el primer lugar, podría acabar con la pobreza del mundo, incluso le quedarían todavía algunos millones de dólares, miles de millones de dólares todavía le quedarían, y acabaría con la pobreza en el mundo de casi 2,000 millones de personas. Una sola persona podría acabar con la pobreza del mundo, podría acabar con 2,000 millones de personas que están sufriendo, acabar con esos problemas, pero siguen acaparando. Y saben, lo triste es que esta persona, como le mencioné, tiene 73 años. La esperanza de vida de una persona es de 77. Yo no sé si los 4 o a lo mejor por la calidad de vida que tiene va a tener otros más, quizás hasta 20 más. Pero yo creo que en 20 años no alcanzará jamás a terminarse todo el dinero que él tiene. Pero sigue acaparando, sigue juntando, sigue buscando tener más y más y más y más riqueza. Por esto es que hay pobreza, hermanos. Hay pobreza porque hay personas que pudiendo dar a los demás, y ni siquiera les digo regalar, sino simplemente distribuir de manera equitativa la riqueza, porque la riqueza que ellos tienen se genera a través del trabajo que otros realizan, y esto no es socialismo, esto es cristianismo, no lo dan. Se aprovechan del trabajador, se aprovechan de aquel que tiene necesidad y que los ha enriquecido. Por eso en la carta a Santiago podemos escuchar palabras muy fuertes de parte de Dios diciendo: ricos, aullad y llorad por las miserias que os vendrán, porque ustedes han afrentado al pobre. Clama el jornal de los jornaleros que no les ha sido pagados, y ustedes les dicen que no tienen forma de pagarlo. Hermanos, lamentablemente la avaricia llega a tal punto que esto está generando pobreza en el mundo en el cual nosotros vivimos. Por eso ahora Pablo le dice a Timoteo que tiene que mandar, tiene que enseñar a los ricos. ¿Y qué les tiene que enseñar? Primeramente, a no ser altivos. ¿Qué significa la altivez? Significa el ser orgulloso, significa el ser altanero, significa el ser arrogante. A los ricos de este mundo enséñales que no sean orgullosos. A los ricos de este mundo enséñales y mándales que no sean altaneros. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes. Y este orgullo, esta arrogancia, esta altanería se refleja también en algunas cifras o en algunos datos que a mí me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, hermanos, hay un reloj que se llama Graf Diamonds de 55 millones de dólares, el cual compró una persona o ordenó una persona que le hiciera un relojero. Imagínese usted,
portar un reloj de 55 millones de dólares. Eso es altanería, eso es orgullo, eso es arrogancia. Y no solamente eso, por ejemplo, hay un cuadro de Leonardo da Vinci que fue comprado en el 2017 por un príncipe saudí en 450 millones de dólares. 450 millones de dólares un cuadro. Una persona compró un Ferrari 250 en el año 2018 en 70 millones de dólares. Otra persona pagó nada más por comer, un japonés, atún rojo, por un atún rojo de tan solo unos cuantos gramos, de 612 gramos, 3.1 millón de dólares por atún, hermanos. Una botella de licor de platino, 3.5 millones de dólares. Y luego un Bugatti chapado en oro, 10 millones de dólares. Una cama flotante, por si alguno quiere alguna excentricidad mayor que esa, hay camas flotantes. Esta cama puede incluso contener hasta 900 kilos de peso y flotar alrededor de 90 centímetros. Y saben, esta cuesta 1.600.000. Y un yate que está chapado en oro y que vale 4.800 millones de dólares. Imagínese usted, diariamente, por si usted no lo sabía, mueren 100,000 personas de hambre en el mundo. 100,000 personas de hambre. Y hay personas que se compran un yate de 4.800 millones de dólares, que comen atún de 3.1 millón de dólares. Eso es de lo cual está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Mándales a los ricos que no sean altivos. Pero ojo, hermanos, yo les estoy diciendo, podríamos solamente culpar a estos 10 que mencioné, pero la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es: ¿qué tan altivos, qué tan orgullosos somos nosotros? Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los lujos que tú te das? Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son aquellas cosas superfluas que buscas, que quieres conseguir y que sabes que no necesitas? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú tienes o que tú posees y que podrían servir para bendecir y para ayudar a otro, pero que prefieres seguirlas teniendo y acaparándolas, incluso hasta sumando más de las que ya tienes? Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Hechos capítulo número 2, por favor. Capítulo número 2, versículos 44 al 47 o 45 al 47. Mire lo que dice: y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora vaya al capítulo número 4, versículos número 36 y 37. Hechos 4, 36 al 37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hermanos, en una concepción normal y natural, nosotros podríamos entonces pensar que lo que se está diciendo en la carta a Timoteo es solamente para los ricos y para los ricos que mencioné. Pero en el inicio de la iglesia se puede notar que de la naturaleza de la iglesia
se manifestaba en amor. Y ese amor se expresaba de manera concreta, dando a los demás para sus necesidades, supliendo para aquellas cosas que ellos tenían que suplir. Hermanos, la vida cristiana, y lo he repetido varias veces, no consiste en la abundancia de bienes que nosotros tengamos. El evangelio no consiste en acaparar materialmente cosas. Por eso también el apóstol Pablo en alguna de sus cartas refirió que uno de los propósitos que había en la vida cristiana era dar, repitiendo las palabras de Cristo cuando decía: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, así es que lo que encontramos aquí es que la pobreza es el resultado de dos cosas: que no se ha mandado el que los ricos dejen de ser altivos; dos, de la altivez de los ricos. Pero no solamente de eso, la pobreza también es causada por la falsa esperanza que tenemos acerca de los bienes materiales. Vaya conmigo, por favor, ahora al versículo número 13 de Lucas 12. Lucas capítulo número 12, versículo 13. Lucas 12 del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros no olvidemos esta enseñanza que Cristo da y que resalta en muchos pasajes, hermanos. Yo no sé cómo no nos damos cuenta de que es muy evidente lo que Jesús habla acerca de los bienes materiales y de las riquezas. Pero a pesar de ello, hermanos, estamos atrapados. A pesar de ello, seguimos buscando más y más bienes, acumulando cosas. Hermanos, estos datos nos muestran que la pobreza material no solamente es causada entonces porque se ha dejado de enseñar lo que se debe de enseñar, es causada por la altivez de las personas, sino que también es causada por la falsa esperanza que las personas tienen en relación a los bienes materiales. Ya el domingo pasado les compartía una anécdota acerca de lo que pensaba Alejandro Magno sobre las riquezas. Y hermanos, nada nos vamos a poder llevar, pero creemos que nos lo vamos a poder llevar. Y lo peor del caso es que a veces nada de lo que acumulamos ni siquiera disfrutamos. No lo disfrutamos. Pero ahora yo les decía algo. Les decía que no solamente esto nos muestra la pobreza material o la causa de la pobreza material, sino nos muestra también la causa de la pobreza espiritual. ¿Por qué la gente es pobre espiritualmente hablando? Porque la gente le ha apostado, como acabamos de leer aquí en Lucas 12, del 13 al 21, a ser rico materialmente, pero no atender su vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo ha referido en esta carta que hemos estudiado que hay cosas
principales en las cuales nos tenemos que ocupar. Ocúpate de la piedad. Ya también el apóstol Pablo nos ha dicho en versículos anteriores que la piedad y el contentamiento es aquellas cosas en las cuales nosotros nos tendríamos que estar ocupando, pero no lo hacemos. Si revisamos nuestras vidas, seguimos pensando más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Hay 3 preguntas que ustedes se podrían hacer. ¿Qué tipo de enseñanza respecto a la mayordomía o economía preferimos escuchar? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Yo les estoy casi seguro que en algún otro lugar, si yo estuviera diciendo esto, al igual que ustedes, no estarían muy contentos. Pero en algún otro lugar, cuando dicen que Dios te ha hecho un triunfador, que Dios te ha prosperado, que Dios te ha hecho rico, hay muchos amenes, hay mucha alegría y hay mucho gozo. Hermanos, leamos la Biblia y preguntémonos nosotros qué tipo de enseñanza nosotros queremos recibir en relación a los bienes materiales. Una enseñanza que nos sea conveniente a nosotros o la enseñanza que hay en la Escritura. La otra pregunta que yo te quisiera hacer: ¿qué tan orgulloso, altivo, presuntuoso o arrogante eres en relación a las decisiones de carácter económico? Vamos a pensar en lo menos, no pensemos que tenemos el dinero que tienen los otros, pero en el dinero que tú tienes, ¿qué tan arrogante, qué tan orgulloso eres? ¿Qué tipo de reloj quieres? La otra vez hasta me daba un poquito de risa porque estaba viendo un video en el cual estaba un personaje yerno de Carlos Slim, y él entonces estaba comparando 2 relojes y hablaba del valor de un reloj, y el valor del reloj que él tenía era de $200. Pero estaba contrastando contra un reloj mucho más caro. Y él decía que el reloj de $200 le servía mucho más, porque tenía muchas más funciones, que el reloj de tantos miles de dólares que superaba por mucho la cantidad. Lo que me dio a mí mucha risa es que yo decía, un reloj de $200. Jamás he tenido un reloj de $200. Y créanme que hay algunos de 200 pesos que hacen exactamente la misma función que el de $200. Si me quería dar una enseñanza, pues debió de haberse ido un poquito más bajo y no me tendría que decir que con $200 me podría comprar el reloj. Yo puedo usar un reloj todavía más barato de los $200, pero es algo que a nosotros nos es difícil hacer. Nos gusta la marca y luego usamos argumentos para tratar de justificar nuestras decisiones diciendo, es que es de mejor calidad, es que es más bueno, es que es más duradero. Pues hermanos, ¿quién sabe? No necesariamente. No lo más caro es lo más duradero. No lo más caro es necesariamente lo bueno. Pregúntese usted, en las decisiones económicas que está tomando o que estamos tomando, si es altivo, si es presuntuoso, si es arrogante. Y hay otra tercera pregunta que se podría hacer o nos podríamos hacer: ¿dónde está afincada nuestra esperanza? ¿Dónde están nuestros mayores esfuerzos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es una pregunta que usted tiene que contestarse. ¿Dónde está su prioridad? ¿Dónde está su esperanza? Porque con tristeza lo digo, y soy pastor, por eso tengo elementos para decirlo, que no es en la espiritualidad en lo cual la gente regularmente finca su esperanza. El trabajo pastoral consiste en estar
arreando, en estar insistiendo, en seguir invitando a las personas para que la vida espiritual sea prioritaria. Y tengo ya más de 20 años y sigo haciendo eso, y veo que hay personas que, a pesar de que por muchos años seguimos invitándolos para que hagan eso, no siguen poniendo como prioridad ni como esperanza o base la vida espiritual. Son otras cosas. Sabemos muy bien a la letra y de memoria muchos pasajes bíblicos, pero no los vivimos. Sí, decimos, y seguramente es un pasaje que usted conoce: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente. Primeramente. En tus prioridades, lo primero que tiene que estar es el reino de Dios. No puede ser otra cosa. Aunque tú me digas que es que tengo necesidad, es que está muy difícil la economía, es que mira, estamos batallando así, estamos batallando asá. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadido. ¿Quién puede creer eso de verdad? Porque quien lo cree, lo tiene que vivir. Quien lo cree, tiene que sufrir las consecuencias de creerlo. Quien lo cree, tiene que ajustar su vida a eso que dice creer. Pero no queremos hacer el ajuste. Queremos seguir en las mismas condiciones. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y ahora con esto cierro, en relación a entonces cómo se podría acabar nuestra pobreza material y espiritual. Ya hablamos acerca de las causas, pero ¿cuáles son las soluciones para evitar esta pobreza material y espiritual? Mire, la pobreza se acabaría si les mandáramos a los ricos estas cosas, pero además si los ricos hicieran buenas obras, si los ricos fueran dadivosos, si los ricos fueran generosos. Dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cómo se puede acabar la pobreza? Y algunos políticos dicen, pues enseñándole a la gente a pescar. Y digo, ay, Señor, no sabe cuánto coraje me da cuando escucho esas frases de enséñale a la gente a pescar, no les des. ¿Y saben por qué? Porque hay gente muy trabajadora y no sale de la pobreza porque los ricos oprimen a los pobres, porque los ricos se aprovechan de los trabajadores. Y decimos que la solución es el trabajo. No, la solución es el trabajo bien pagado. La solución es el trabajo en la cual somos generosos, en el cual somos compartidos, en el cual somos dadivosos. No es trabajo a secas. No, hermanos, hay condiciones que no se van a acabar solamente dando de trabajo a las personas, porque son subempleos los que se dan a las personas, porque no hay forma de que puedan vivir con eso. Necesitamos, hermanos, aprender a ser generosos, a poner nuestra esperanza en Dios. Mire, yo ya leí 2 pasajes de la iglesia primitiva, pero hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla de la generosidad, de la bondad y del bien que debemos de procurar a otros. Podría usted ir a Éxodo 36, versículos 1 al 7. Y esta experiencia es bien interesante porque habla acerca de cómo Moisés llamó al pueblo para que diera para poder erigir el tabernáculo. Y llegó la gente y empezó a dar, y dice el capítulo 36, versículo 1 al 7, dice que dieron tanto que fue necesario que el mismo Moisés les tuviera que decir que ya no trajeran más porque había de sobra.
Hermanos, Dios nos llama a ser generosos y a dar incluso mucho más de lo que se nos pide. Y hay ejemplos en la Biblia de esto. A veces nosotros en la vida cotidiana alguien te pide ayuda y buscas la moneda más chiquita. No pides o no buscas cuando te piden algo mayor, buscas lo menor. Pero la Biblia nos enseña que debemos de ser generosos y que debemos de estar dispuestos a veces a dar más de lo que las personas nos están pidiendo. La Biblia nos habla acerca de que debemos de ser generosos en respuesta a alguna causa en particular. Si usted va a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que aparten una ofrenda especial para los santos, para que cuando él fuera pudieran ya tener el recurso para ayudar y para apoyar a aquellos que estaban en necesidad. Ser generosos cuando alguien te comparte una causa. Ser generosos cuando sabes que hay una necesidad y algo se requiere cubrir. Tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos a dar. Mire usted, la persona generosa da en sustancia todo y lo mejor que tiene, tenga mucho o tenga poco. Porque a veces creemos que, no, pues yo ¿qué vale lo que yo doy? Si yo gano bien poquito, si yo no tengo mucho dinero. Pero Jesús nos enseñó también en Lucas 21 del 1 al 4, a través de la parábola de la viuda pobre, que habían muchos que venían y ofrendaban y daban aparentemente cantidades muy fuertes en comparación con lo que podía dar la viuda. Pero Jesús contrastó bastante bien la actitud de aquellos que en apariencia daban mucho contra aquella que estaba dando muy poco, diciendo: la diferencia entre ellos y esta mujer es que esta mujer dio todo lo que ella tenía. Nuestra generosidad, hermanos, tiene que ser independientemente de la capacidad o de la cantidad que nosotros podamos dar. En sustancia tiene que ser siempre lo mejor, el bien. Hermanos, en la iglesia también tenemos que aprender a hacer esto. ¿Cuánto dinero invertimos? Si usted checa su presupuesto, ¿cuánto dinero invertimos en los rubros que usted quiera? Y luego le voy a pedir que lo contraste eso contra cuánto invierte en el reino de Dios. Piénselo nada más. Y dígame si está dando en sustancia lo que debía de dar, o realmente el acento o su interés está en otro lado. ¿Cuánto podría dar para el reino de Dios y no da? La pobreza se podría resolver si nosotros fuésemos dadivosos, fuésemos generosos. Y saben, esa generosidad y esa bondad no solamente se puede traducir en dar dinero. Hay otras muchas cosas que nosotros podemos dar. Y también Jesús lo enseña. ¿Se acuerda de la historia del buen samaritano? ¿Qué dio el buen samaritano? ¿Solamente dinero? ¿No acaso dio tiempo? ¿Se tuvo que detener? ¿Tuvo que tomar a la persona? ¿Dio servicio? ¿Lo tuvo que curar? ¿Lo tuvo que llevar, trasladar en su burro? Y luego dejarlo con un mesonero y pagar por la persona que había dejado allí. Hermanos, no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con servicio. ¿Cuánto sirves al reino de Dios? Y la pregunta es: ¿cuánto te sirves a ti mismo? ¿Cuánto das para Cristo y para su obra? ¿Y cuánto das para ti mismo?
yo quiero preguntarte, ¿no estará un poco desequilibrada la cosa? Pues nadie me contestó, pero ahí está la pregunta. ¿No estará un poco desequilibrada? Hermanos, las personas tenemos que ser generosos, incluso cuando no tiene sentido lo que se nos está pidiendo que nosotros hagamos. En Génesis 45 vemos la historia de José y cómo vienen los hermanos de José a pedir porque estaban en necesidad, y él, que era generoso y que era compasivo, a pesar de que se la debían, a pesar de que lo habían puesto y lo habían vendido como un esclavo, él quiso ayudar a sus hermanos, hacer el bien, ser generosos, aunque ni siquiera tenga sentido el que nosotros lo hagamos. No es nada más para quienes nos hacen el bien, sino incluso para aquellos que nos hacen mal. Las personas generosas, hermanos, deben de dar para poder ver lo imposible. ¿Por qué hay cosas que no vemos, hermanos? Porque no nos atrevemos a dar. ¿Se acuerda aquella historia del niño que solamente tenía unos peces y unos cuantos panes? Y cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dice, denles de comer, empieza luego ahí el matemático diciendo, no hombre, para poderles dar de comer necesitaríamos tanto. Mejor diles que se vayan, porque no vamos a alcanzar. Pero ¿qué hizo el niño? El niño escuchó lo que estaba pasando allí, y el niño fue y llevó lo que él tenía. Y Jesús tomó lo que tenía, lo levantó, dio gracias y les dio a sus discípulos y les dijo, repártanlo. Y hasta sobró. Pero porque fueron generosos, porque fue dadivoso, porque quiso hacer una buena obra. ¿Cuántas cosas, hermanos, se podrían hacer, pero no se hacen porque nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos para dar es nada? La pobreza no se va a acabar si no empezamos por dar algo. La situación de necesidad de un hermano no se va a resolver si no empezamos a dar algo. Sí, ya sé que usted no es Carlos Slim, yo lo sé, yo tampoco, pero tenemos que aplicar la palabra a nosotros. Las personas generosas dan incluso cuando otros no dan. Porque fíjense cómo a veces nosotros nos excusamos, ¿no? Y decimos, ay no, yo siempre estoy dando y el otro no da. En la carta a los Filipenses hay un ejemplo de eso, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos y les dice que está agradecido con Dios, en gran manera se gozó porque han revivido el cuidado que ahora tienen de él, porque nadie se había interesado en darle a él, sino solamente ellos. A veces nosotros decimos, no, pues yo nomás voy a dar y los demás que también le brinquen, que también den algo, que también se esfuerce, que también se vea que ellos también hacen algo. Hermanos, aunque otro no lo haga, eso no valida el que usted deje de hacer. Hospede, ayude, cuide, haga el bien a los demás. Es la única forma en la cual se puede acabar las miserias que vemos, pero también es la única forma, hermano, en la cual se van a acabar nuestras miserias espirituales. No crecemos espiritualmente porque no ejercemos la fe, porque no trabajamos en favor de los otros, porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no nos ponemos en los zapatos de los otros, porque no estamos dispuestos a ayudar a nadie. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si lo que Dios nos llama es a manifestar el amor a las personas, y cuando tenemos oportunidades concretas de hacerlo,
no lo hacemos. La pobreza espiritual se acaba cuando trabajamos en la vida espiritual, y trabajar en la vida espiritual implica en poner a disposición de Dios también nuestros bienes materiales, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Ahí se da el crecimiento espiritual, hermanos. Si no, no vamos a avanzar. Mire, hermano, poco o mucho, pero de algo. Trabajábamos en el DIF, Samantha y yo, en Río Bravo. Y el DIF, pues debería de resolver muchas problemáticas, porque tiene recursos el gobierno para enfrentar algunas problemáticas. Pero como sabían que nosotros éramos pastores, en lugar de atender las problemáticas del DIF, nos las derivaban a nosotros. Y llegaban migrantes, por ejemplo, y nos decían: ay, es que nosotros aquí no tenemos ninguna casa del migrante, ¿no pueden hacer algo ustedes por ella o por él? ¿Y qué podíamos decir nosotros, hermano? No tengo, no puedo. Y créame que no teníamos mucho. Nos pagaban 2,000 pesos mensuales. Pero teníamos un espacio amplio y nos llevábamos a los migrantes. Me acuerdo mucho, y para que se nos quite lo afrentosos, yo creo Dios seguía trabajando con nosotros. Me acuerdo de 2 muchachos de los migrantes que recibíamos ahí en la casa. Llegaron 2 migrantes y eran unos muchachitos que se querían ir a Estados Unidos, que llegaron a la frontera y no pudieron pasar, y traían un bebito. Y yo me acuerdo que acababa de comprar mi sala, y la sala blanca, para acabarla de amolar, blanca la sala. Y resulta que pues ellos llegaban y pues ahí estaban: hay que cambiar al bebito. Ponían al bebito ahí, en el sillón, y el niño así, o sea, manchado hasta la espalda. Usted ya conoce esas experiencias, algunos ya las conocen. Hasta la espalda así, el niño. Y lo ponían allí, y se ponían a cambiarle los pañales al niño. Y nosotros así de que, ay, ¿qué le digo? Afrentoso, orgulloso, y le digo: cuidado porque se me va a manchar mi sala. Pues hay que aguantar. Los bienes Dios nos los dio. Yo que ando de afrentoso comprándome una blanca, la hubiera comprado de otro color. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y podemos crecer espiritualmente, porque créame que es crecimiento espiritual. Es crecimiento espiritual el decir: chihuahua, o sea, me batallé para comprarla, y luego estos chavos ahí, ¿qué andan haciendo? O decir: híjole, batallo económicamente y luego todavía tengo que recibir gente en la casa. Pero hermanos, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Con una actitud de: yo nomás quiero para acá, yo nomás quiero que me sirvan, yo nada más quiero que me den, yo nada más quiero disfrutar, yo nada más quiero pasármela muy bien. ¿Qué crecimiento espiritual podemos tener de esa manera, hermanos? Por eso, en el Evangelio se nos muestra que el llamado es al servicio, hermanos, y concreto. Hay muchos otros pasajes que yo le podría referir, en los cuales nos confrontan con nuestra vida y nos llaman a que hagamos ajustes importantes en ella. No se va a acabar la pobreza si no somos generosos. No vamos a crecer espiritualmente si no damos de lo material. Mire, ¿sabe qué? Usted necesita más dar que el otro recibir, porque en la medida en que usted da, es en la medida en la cual usted se libra de avaricia, usted se libra de ese deseo por solamente buscar cosas para sí, usted se libera del ego. Y eso es parte de nuestro desarrollo en la vida cristiana, hermanos. Digo, hoy no estuvo así como que amén el pasaje, ¿verdad? Como que todos están así de que no, pues sí, ¿verdad? Como que glú, ¿verdad? Hay que tragar saliva.
Pero no nomás tragar saliva, necesitamos hacer cambios, hermanos. Necesitamos hacer ajustes. Esto es lo que enseña la palabra y no hay que rehuir a este mensaje. Le podría decir otra cosa y a lo mejor se va muy contento y regresa y le digo, pacte con Dios, y a lo mejor se generan mayores finanzas en la iglesia porque está pactando con Dios pensando que va a recibir algo. Pero no le voy a decir eso, le voy a decir, sirva a Dios y sirva a su prójimo, y sin esperar nada a cambio. Por supuesto que Dios es generoso, pero no lo hacemos porque estemos esperando que algo nos dé. Lo hacemos porque el amor de Dios nos constriñe, porque el amor de Dios nos mueve a dar, porque el amor de Dios nos mueve a servir. Por eso lo hacemos, hermanos, no por otra cosa. Si prosperamos económicamente, gloria a Dios. Y yo quiero que usted en todo sea prosperado, así como prospera su alma. Pero aquí algunos nomás quieren prosperar sin que prospere su alma. Yo quiero que usted sea prosperado en todo, pero de la misma manera en la cual es prosperada su alma. Y me preocupa principalmente que prospere en su alma, porque usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a ponernos de pie y vamos a comprometernos con el Señor. Quiero preguntarle honestamente si alguien cree que tiene que hacer algún ajuste en sus prioridades. Después de lo que escuchamos, ¿alguien cree que tiene que hacer algún ajuste? Nomás levante la mano, quiero saber. Algunos hasta levantaron las dos. Muy bien, pues vamos a hacerlo, hermanos. Dios quiere transformar este mundo y lo quiere hacer a través de su iglesia. Y nos enseña cómo es que puede ser transformado. Pero nosotros tenemos que obedecer. Vamos a obedecer, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Y aunque quizás algunos podrían decir, dura palabra es esta, difícil de oír, Padre, es tu palabra, y tu palabra es como una espada que parte el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de tu palabra nosotros tenemos que ser amonestados. Y hace un momento cantábamos, Señor, que queríamos, Señor, que tu palabra eche raíz en lo profundo de nuestro corazón. Señor, que cantemos con el entendimiento. Tu palabra ha sido lanzada. El sembrador salió a sembrar y arrojó su semilla. La semilla es la palabra de Dios. Señor, que cada corazón lo reciba y lo reciba de manera correcta, que haya fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No permita, Señor, que el enemigo se robe lo que se ha sembrado. No permita, Señor, que el afán por los bienes materiales, Señor, endurezca nuestro corazón. No permita, Señor, que el hecho de nuestras aspiraciones, nuestros anhelos y nuestros deseos estorben para que tu palabra haga raíz en lo profundo de nuestro ser. Permite, Señor, que el evangelio nos traspase, Señor, que sepamos, Señor, que el evangelio tiene trascendencia, que tiene, Señor, alcances incluso en la economía. No, Señor, no solamente es un mensaje para que nos sintamos bien. No solamente es un mensaje para que nosotros dejemos nuestra tristeza y nuestro dolor. No solamente es un mensaje que habla de esperanza, sino también que nos llama al compromiso. Es un mensaje, Señor, que trastoca las fibras más sensibles de nuestro ser. Es un mensaje que quiere cambiarnos completamente, todos. Señor, que esta avaricia que hay en nuestro corazón, que esta malicia que hay en nuestro corazón, que ese deseo, Señor, por poseer más, Señor, sea desarraigado de nuestro corazón, y que lo que
se siembre en nosotros sea tu palabra de generosidad, de amor, de bondad, de bien, de misericordia, de ayuda, de comprensión para las demás personas. Señor, sí, este mundo puede cambiar y puede ser cambiado solamente a través de tu iglesia. Pero una iglesia que ama tu palabra, que obedece tu palabra, que sigue tu palabra. No una iglesia que amontona para sí maestros que hablen conforme a sus propias concupiscencias. No una iglesia que quiere ser entretenida. No una iglesia que quiere sentarse pasivamente a ver el show que hay para ellos cada domingo. No, Señor, esa iglesia no transforma nada. Pero tu iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, fue la iglesia, Señor, que con amor vendían sus posesiones y las daban a aquellos que tenían necesidad. Tu iglesia, Señor, era esa iglesia que se interesaba por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, por los necesitados, por los que estaban en la cárcel. Tu iglesia, la verdadera iglesia, no se dedicaba a organizar solamente conciertos para sentirse contenta o alegre. Iba a las comunidades para atender las necesidades de aquellos que no tenían quien les ayudara. Señor, perdónanos si hemos trastocado tu mensaje. Perdona, Señor, si no hemos querido mandar a los ricos de este mundo que sean dadivosos, que sean generosos, que no sean orgullosos, que no sean avaros. Padre, hoy tú nos mandas, ni siquiera, Señor, nos propones, nos mandas a nosotros. Y así queremos recibir tu palabra como un mandato. Que no seamos altivos. Y cada uno de nosotros sabemos dónde ha habido altivez en nuestra vida. Hoy nos manda, Señor, que no tengamos o finquemos nuestras esperanzas en las riquezas de esta tierra. Y tú sabes, Señor, porque no te podemos engañar, en donde hemos fincado nuestra vida. Padre, hoy queremos recomponer el camino. Hoy queremos hacer lo que tú nos llamas a hacer. Hoy queremos, Señor, ser cambiados y transformados por tu Espíritu Santo. Queremos ser tu iglesia. Queremos ser tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.